1 Tesalonicenses y el capítulo 5, leyendo versículos 16 a 18. Estad siempre gozosos, orad sin cesar, dad gracias en todo, porque esta es la voluntad de Dios para con vosotros en Cristo Jesús. Amén. Hemos escuchado la palabra inspirada de nuestro Dios. Nuestro Padre, te pedimos que nos muestres muy claramente de este pasaje lo que tú requieres de nosotros como iglesia. Gracias por tu palabra, que es perfecta y que es siempre lo que necesitamos. Abre nuestros corazones, nuestro entendimiento para recibir tu palabra. Después, Señor, también aplícala a nuestros corazones. Aplica este pasaje a nuestra iglesia local, te pedimos. En nombre de Cristo. Amén. Nosotros sabemos que todo lo que leemos en la Biblia fue escrito para nuestra enseñanza. Que todo lo que tenemos en la palabra de Dios, o todo lo que vemos en la Biblia, es la palabra de Dios para cada persona en toda la historia. Son las palabras del Padre para con sus hijos en cada etapa de la historia en todo el mundo. Ese es el milagro de la Biblia, ¿verdad? Que es la palabra divina para todos en todo momento. No es anticuada, no es solamente para siglos pasados. Era para ellos, es para nosotros y será para todos aquellos en este mundo hasta el fin del mundo. Entendemos eso. Al mismo tiempo, reconocemos que los libros de la Biblia no fueron escritos originalmente a nosotros de manera directa, sino que tienen su propio contexto. Por ejemplo, el libro de Romanos fue escrito a la iglesia en Roma. El libro de Gálatas fue escrito a la iglesia en Galacia. Aquí ese libro fue escrito a la iglesia en Tesalónica. Entonces el libro que estamos estudiando es un ejemplo de una carta escrita a una iglesia local, a una iglesia particular en cierto tiempo. Sin duda, algunas cartas también fueron escritas de manera más general. Las cartas de Juan, de Pedro, de todos modos fueron escritas para la iglesia en cierta región en cierto tiempo. ¿Por qué es importante? ¿Por qué lo digo? Porque es importante recordar que Pablo escribió sus cartas a iglesias locales y no a individuos. Bueno, primero, no significa para nada que los cristianos individuales no pueden aprender nada de esas cartas. Claro, que hay aplicación para todos. Para la vida cristiana, nunca deberíamos pensar esas cartas como simplemente registros históricos que no tienen valor para nosotros. La palabra inspirada de Dios es suficiente para nosotros, así como siempre ha sido. Pero sí ayuda mucho recordar que estas cartas escritas por Pablo fueron escritas a iglesias locales, ¿sí? A cierto grupo de hermanos en alguna ciudad, quienes se reunían en una iglesia local particular. Son cartas escritas en el contexto de la iglesia local. Esto vemos aquí también en el contexto de nuestro pasaje. No solamente que la carta entera fue escrita a esta iglesia en Tesalónica, sino también el enfoque de Pablo específicamente en sus últimos versículos a la iglesia. Ustedes recuerdan, versículos 12 a 13, estudiamos el tema de la responsabilidad de las ovejas para con sus líderes. ¿En dónde? En la iglesia local. La semana pasada vimos cómo las ovejas deberían tratarse unas a otras. ¿En dónde? En la iglesia local. Entonces aquí continuamos con el mismo contexto. Enfatizo eso porque ustedes han leído los versículos antes, ¿verdad? Estad siempre gozosos, orad sin cesar, dad gracias en todo. Y no leemos los versículos y los sacamos de su contexto y nada más pensamos en, tengo que estar gozoso y orar y dar gracias. Que es cierto, es cierto. Lo que es el contexto. Pablo aquí está escribiendo a la iglesia local. De hecho, aquí lo tenemos los verbos en plural, ¿verdad? Estén siempre gozosos, oren sin cesar, den gracias en todo. Ustedes.
Vemos aquí en el versículo 27, os conjuro por el Señor que esta carta se lea a todos los santos hermanos. ¿Qué es el contexto entonces de esos versículos? No simplemente de manera individual estar gozosos, orar y dar gracias, sino qué hacer como iglesia local. Cómo vivir como iglesia, cómo vivir como familia en la iglesia local. Este pasaje se refiere ante todo al contexto de la iglesia local. Cómo los cristianos deberían ser en la iglesia cuando la iglesia se reúne. Y eso es muy muy importante porque, por supuesto, aplicación personal para nosotros. No voy a negar eso. Vamos a verlo también en el mensaje. Pero aquí Pablo se refiere específicamente a lo que sucede en las iglesias locales en sus reuniones. Muchas veces pensamos que estar gozoso, orar, dar gracias es muy personal, es muy privado. Para mí sí lo hago, pero no te metas. Y aquí vemos que no es solamente la responsabilidad individual del cristiano, sino lo que debemos hacer juntos como iglesia. Todo lo que hagamos en la iglesia debemos hacer con gozo, en oración y con acción de gracias. Es lo que debería caracterizar nuestra asamblea como iglesia, todas nuestras reuniones. Así que siempre recordemos que somos parte de algo más grande, un cuerpo, una familia. No fuimos salvos para vivir solos, sino en comunidad. Y por eso enfatizo, esas cartas fueron escritas a iglesias, a miembros de iglesias locales. Son mandamientos para cristianos que son parte de una iglesia local. En estos versículos entonces vemos cómo deberíamos adorar a Dios en la iglesia. Cómo deberíamos ser cuando estamos aquí juntos adorando a Dios. Siempre gozosos, orando sin cesar y dando gracias a Dios en todo. Entonces, primero, la iglesia debería estar siempre gozosa en sus reuniones. Que vemos aquí, el primer mandamiento es estar siempre gozosos. Y como vimos, y como voy a seguir enfatizando, por supuesto, esa es la verdad para cada cristiano individual en su vida. Pero el contexto aquí se refiere a la iglesia local. En la iglesia, cuando nos reunimos, deberíamos estar siempre gozosos. Ahora, esto parece muy difícil. Porque hay días, hay domingos cuando nos reunimos, hemos pasado una mala semana. Estamos en medio de una prueba muy fuerte. Hemos tenido una pelea con nuestro cónyuge, con nuestros hijos, con nuestros padres. Nos han tratado mal en el trabajo. O hay un conflicto con alguien aquí en la iglesia. Entonces no quieres venir o vienes sin ganas. Y dice, pastor, ¿cómo podemos estar siempre gozosos? Dios está pidiendo demasiado aquí. Siempre, seguro que hay una definición en griego de esta palabra que no significa siempre, ¿verdad? Y no. Pero parece que eso no es algo que puedo controlar. ¿Cómo puedo estar siempre gozoso? Pero puesto que eso es un mandamiento, tenemos que entenderlo como más de un sentimiento que no se puede controlar. Más de una emoción que va y viene. Más que simplemente la felicidad que fluctúa dependiendo de las circunstancias. ¿En qué se basa el tipo de gozo que es siempre? Pues la base de este tipo de gozo tiene que ser Cristo y nuestra salvación. Porque la base del gozo cristiano es algo objetivo, es algo constante, siempre. Es como leemos en Filipenses 4:4. Pablo dice, deberíamos regocijarnos en el Señor siempre. Esa es la clave, en el Señor. No siempre nos regocijamos en lo que está pasando en la vida. No siempre nos regocijamos en cómo nos sentimos un día. Pero siempre podemos regocijarnos en el Señor, porque Él no cambia. Cristo nos ha salvado y Cristo regresará. Esa es la base del gozo de la iglesia. Nos regocijamos no por lo que está pasando en la vida, nos regocijamos por nuestro Salvador.
Jesucristo mismo dijo que podemos tener tristeza en la tierra, pero cuando le veremos se gozará nuestro corazón y nadie podrá quitar nuestro gozo. Y es cierto, porque si leemos en Apocalipsis, capítulo 19, dice esto de la multitud en el cielo. Ellos dicen, gocémonos y alegrémonos y démosle gloria, porque han llegado las bodas del Cordero y su esposa se ha preparado. Entonces, así debería ser la iglesia. Los cristianos individuales que forman la iglesia, por supuesto, y la iglesia como cuerpo, cuando nos reunimos para adorar a Dios, deberíamos estar siempre gozosos, entrando a la iglesia, gozosos de estar en la casa de Dios, preparados para adorarle con nuestros hermanos, gozosos durante el culto, enfocados completamente en Dios, y gozosos saliendo del culto, listos para empezar la semana con los ojos fijados en Dios. Que pensemos eso por un momento entonces. ¿Cómo podemos venir gozosos al culto? Pues no podemos hacerlo sin pensar. Tenemos que prepararnos de antemano. Tenemos que estar esperando con ansias durante la semana para el día del Señor, organizando nuestro tiempo toda la semana para poder descansar todo el día domingo y disfrutar el tiempo en la iglesia. Tenemos que prepararnos para recibir la palabra, orando por el predicador, orando por nosotros mismos y nuestra actitud y la aplicación de la palabra en nuestras vidas. Tenemos que preparar nuestros cuerpos para que no vengamos demasiado cansados, ni esperando el fin del culto para poder salir a hacer otras cosas. Tenemos que prepararnos para disfrutar todo el día con gozo y alegría. ¿Cómo podemos estar gozosos durante el culto? Nunca olvidemos que adoramos a Dios con reverencia. Dios merece el temor y la reverencia porque es fuego consumidor. No tomamos a la ligera el culto de adoración, solamente adoramos a Dios conforme a sus mandamientos. No organizamos nada en el culto para atraer a la gente. El culto no se enfoca en el ser humano, sino en Dios, quien recibe toda la gloria. Pero a veces también una iglesia puede entender esa parte, puede tener cultos que parecen hasta tristes. Todo hecho de manera correcta, pero sin el corazón, sin el deseo, sin el gozo. Pero nunca deberíamos tener cultos así, porque cada domingo celebramos la resurrección de Cristo. No solamente una vez al año, ¿verdad? Cada domingo celebramos la resurrección de Cristo. Cada domingo nos reunimos como hermanos ante nuestro Padre, quien nos salvó, quien nos bendice en cada momento. ¿Cómo estar tristes? Celebramos como iglesia la salvación, la justificación, la santificación, la adopción, la regeneración, la futura glorificación. Cantamos con gozo, con alegría. Mostramos que no estamos aquí a fuerzas. Disfrutamos el tiempo de comunión con los hermanos antes, después del culto. ¿Cómo podemos estar gozosos saliendo del culto? Pues no olvidando inmediatamente lo que hemos escuchado y aprendido, sino hablando en familia de la palabra, del culto, en el coche, ya en la casa comiendo. Debes tener el hábito de invitar a personas a nuestras casas para continuar con la comunión gozosa del día, o marcando a alguien para orar juntos, para hablar el mensaje, para seguir disfrutando la palabra. Otra vez empezamos el día del Señor, no solamente 11:30, 1:15. ¿Cómo podemos continuar gozosos como iglesia cuando salimos del culto? Yo no sé de qué hablan ustedes cuando salen de aquí. Cuando ya están en casa. Algunos creo que ya van a casa. ¿Y qué es la primera cosa que hacen? Tal vez aquí no, pero en otros lugares tal vez. Prenden la tele. Primera cosa. O lo que sea, ¿verdad? ¿Y por qué no regresar a la casa continuando con el gozo del día y platicando con tu esposo, tus hijos, tus padres, quien sea, en tu casa, de lo que aprendimos, de lo que tenemos que hacer como familia para ya obedecer este mandamiento? Si vives solo, marca a alguien,
Pues tenemos la lista de teléfonos en la iglesia. Marca a alguien para hacer lo mismo, para platicar, para que todo el día, Señor, como iglesia, aquí reunidos o cuando ya estamos en casa, seguimos siempre gozosos. Dejen las cosas del lunes para el lunes. No se preocupen tanto saliendo de aquí. Tengo que hacer esto. Prepárense antes en la semana para que todo el día pueda ser alegría y gozo y en verdad descanso, hermanos. Descanso que ustedes y yo tanto necesitamos. Pues la iglesia debe estar siempre gozosa. Y así entonces, como cristianos individuales, pues también, porque nosotros formamos la iglesia, tenemos que aprender a estar siempre gozosos. Y otra vez, el problema es las excusa, pero no siempre me siento gozoso, no siempre me siento alegre y feliz. Tus emociones, aunque válidas, no te controlan. Tú las controlas. Los sentimientos surgen, por supuesto. Tienes emociones de muchas cosas, claro que sí. Pero tú no vives tu vida dependiendo de esas cosas, de las circunstancias o cómo te sientes. Vives tu vida basado en algo objetivo que nunca cambia, que es Dios y Cristo y tu salvación. Y por eso sí puedes estar siempre gozoso, en cualquier circunstancia. Tal vez no siempre feliz conforme a la definición del mundo, pero sí siempre gozoso. Entonces piensen, ¿cómo son los domingos en sus vidas? ¿Cómo son los cultos de la iglesia? ¿Ustedes están siempre gozosos? ¿Gozosos para venir? ¿Gozosos aquí? ¿Gozosos cuando salen? No siempre, ¿verdad? Prepárense, entonces, prepárense en la semana para estar gozosos el domingo. Y cuando hagan eso, cuando hacen eso y están gozosos el domingo, y domingo tras domingo tras domingo, y el hábito, ¿saben qué? También lunes, martes, miércoles, jueves, viernes, sábado, va a estar gozosos. A veces lo pensamos que es al revés, ¿no? Pues yo espero hasta que esté gozoso entre semana para poder estar gozoso en la iglesia. Pero ¿por qué no intentárselo al revés? Es lo que Dios manda, de hecho. Reunirnos con gozo, en adoración, los domingos. Y esto afecta toda la vida. Afecta toda la semana. Entonces tal vez lo que te falta, trabajar en los domingos primero. Prepararte para los domingos. Y después ver lo que Dios hace en tu vida. Debemos tener este gozo como iglesia. Pero muchas veces sentimos gozo o felicidad por muchas otras cosas. ¿Qué te da gozo en tu vida? El éxito en el trabajo, paz en tu familia, o cuando tu equipo favorito gana. A veces sentimos más gozo por cosas así que por las cosas de Dios. Pero lo que debería darnos más gozo es estar en la iglesia, adorando a Dios juntos. Debemos estar esperando con ansias toda la semana para el día más gozoso de estar juntos en la iglesia adorando a nuestro Dios. En verdad, yo sé que muchos de nosotros sabemos por experiencia que nuestro único gozo sí viene de Dios. Porque ustedes han intentado todo lo demás y no ha funcionado. Y Dios los ha enseñado solamente en mí. Y muchos de ustedes también. Para muchos de ustedes también es la verdad de que no hay un día de más gozo que los domingos. Yo lo sé, me lo han dicho y lo he visto. Y yo doy gracias a Dios por eso. Así debe ser. Así debemos continuar aquí. Hay muchos así en nuestra iglesia y por eso doy gracias a Dios. Pero hay otros aquí que todavía no han aprendido eso. Simplemente no es la verdad. Vienen aquí a fuerzas o casi a fuerzas o por costumbre. Y no disfrutan el día. No tienen gozo aquí en el culto. Pues, hermano, hermana, hoy es el día para cambiar eso. Para disciplinar tu vida y preparar tu corazón
y buscar a Dios para que puedas estar siempre gozoso. En tu vida, claro, pero especialmente aquí en la iglesia cuando nos reunimos. Y como dije, estar gozosos siempre los domingos nos va a ayudar a vivir gozosos cada día y en todo momento, porque el gozo es el fruto del Espíritu Santo. Por eso el gozo existe en cada cristiano verdadero. Cada cristiano tiene gozo. Lo que necesitamos es crecer en nuestro gozo. Tener los ojos más fijados en Cristo y no en ninguna otra cosa o persona o circunstancia. Y si venimos preparados los domingos para estar siempre gozosos aquí, si mostramos este gozo mientras adoramos a Dios, si salimos de aquí también gozosos para santificar todo el día de reposo, este gozo, les prometo, va a continuar toda la semana también. Y vamos a poder vivir siempre gozosos en nuestras vidas individuales también. Después vemos aquí que la iglesia debería orar sin cesar en sus reuniones. Cristo contó una parábola para explicar la importancia de orar siempre, sin cesar, en Lucas 18. Les refirió Jesús una parábola sobre la necesidad de orar siempre y no desmayar. Recuerden, la historia habló de la viuda que estaba rogando a este juez por su petición. Entonces, sin duda, cada cristiano tiene que orar sin cesar. Pero Cristo también nos dio el ejemplo de cómo orar en el Padre Nuestro, Mateo 6. Y el Padre Nuestro es en forma de la oración corporativa, es decir, lo hacemos juntos, porque dice Padre, no dice Padre mío, ¿qué es? Padre Nuestro. Danos el pan diario, perdónanos. Nos muestra cómo orar juntos, como iglesia. Entonces, claro, aplicación para los dos. La oración sin cesar para el cristiano y la oración sin cesar para la iglesia. Pero por el contexto aquí, continuamos con el enfoque en el contexto de la iglesia. Pablo escribió en otros lugares de la oración pública. 1 Corintios 11, la mujer debería cubrirse la cabeza para poder profetizar o orar. 1 Corintios 14 también toca el tema. Ya estudiamos hace tiempo en el libro de Hechos que la iglesia debería tener reuniones de oración. Debería orar siempre, sin cesar. ¿Pero qué significa eso? ¿Qué significa orar sin cesar en la iglesia? Pues tenemos que dedicarnos a la oración. Tenemos que hacer que la oración sea una parte esencial de nuestros cultos, como hacemos aquí o intentamos hacer aquí. Pero aun cuando tenemos mucho tiempo de oración en el culto, tenemos que estar seguros también que pues, no estamos contentos que el pastor ora en el culto y le escuchamos, o no a veces. Así que tenemos que participar en la oración, orar en nuestros corazones mientras el pastor ora. En tiempo de confesar los pecados, en verdad, confesar los pecados. Orar ahora, mientras escuchan la predicación, que Dios nos mantenga alertas, poniendo atención, recibiendo la confrontación o el ánimo que necesitamos en la palabra de Dios. O como vimos, y vemos muy claramente el libro de Hechos, si creemos en la importancia de orar entre semana también como iglesia. Orar en reuniones que no sean el culto de oración. Aquí lo hacemos los miércoles, cada 15 días los domingos como hoy. Si vamos a obedecer el mandamiento de orar sin cesar como iglesia, esto tiene que incluir entonces reuniones de oración que no son el culto de oración. Tenemos que estar siempre buscando oportunidades para orar juntos. Esta iglesia local debería ser conocida por sus reuniones de oración. Debe ser conocida como una iglesia que en verdad ora, que lo hace una prioridad, que reconoce su importancia. Y fíjense, bueno, por un lado, obviamente es asistir a las reuniones de oración, pero tampoco solamente eso. No simplemente, sí tenemos mucha oración, ahí estoy, sino, hermanos, oren.
Oren en los tiempos de oración. No tienen que orar mucho tiempo. De hecho, probablemente no deberíamos orar mucho tiempo cuando estamos juntos, pero oren. Oren a su Dios, no tengan vergüenza. También anima a la iglesia muchísimo a escuchar a todos, hombres y mujeres, adultos y jóvenes, orar a su Dios. No debemos solamente conectarnos los miércoles y ahí está el cuadrito en Zoom. Pero quién sabe dónde está la persona, porque pues la cámara, pues nadie, ¿verdad? Casi nadie. Eso no es el punto. El punto es, si vas a estar en la reunión, conectado en línea un día, otra vez aquí, para que participemos, que estemos en verdad orando, en el corazón, con la persona que está orando, y en voz alta también, para que escuchemos a sus hermanos en esta iglesia orando. Entonces, cada cristiano debe orar, por supuesto, pero debemos orar como iglesia también. Orando de manera breve, sencilla, orando por la iglesia, por los miembros de la iglesia, orar por nuestra ciudad, nuestro país, nuestro mundo, por otras iglesias, por la salvación, por avivamiento, muchas cosas, pero deberíamos orar sin cesar. Y yo quiero decir aquí que nuestra iglesia muchas veces sí es así. Para animarnos, yo disfruto muchísimo nuestras reuniones de oración como iglesia. Yo creo que Dios nos ha bendecido mucho en esos tiempos. Pero también nos faltan muchos en esta iglesia, en nuestras reuniones. Nos hacen falta, hermanos. Porque somos una iglesia. Necesitamos hacerlo juntos. No es siempre una prioridad para nosotros. No siempre oramos sin cesar como deberíamos y perdemos la bendición. En otra palabra, muchos de ustedes están perdiendo una gran bendición. Entonces quiero animar a ustedes que sí lo hacen, que continúen, que no desmayen en la oración, que no permitan a ninguna otra cosa estorbar la oportunidad de orar sin cesar como iglesia. Continúen, hermanos, como lo hacen. Y quiero exhortar a ustedes que no lo hacen, o lo hacen muy poco, o muy inconsistentemente, obedezcan este mandamiento de la palabra de Dios. Aquí no es opcional, aquí no dice, si te gustan las reuniones de oración, está bien. Si te gusta cómo orar tus hermanos, entonces en la oración dice, oren sin cesar. 3 palabras sencillas, imposibles a malentender. Entonces, ustedes que no lo hacen, obedezcan a Dios. Simplemente obedezcan a Dios. Y te prometo, no te arrepentirás. Nunca. Porque no hay mejor manera para usar tu tiempo que orando a tu Dios juntos con tus hermanos en la iglesia. Por supuesto, si vamos a orar así en la iglesia, tenemos que hacerlo también privado. Como cristianos tenemos que tener vidas de oración, vivir en un estado de oración constante. Obviamente, cuando dice aquí, oren sin cesar, no significa que estás arrodillado hablando con Dios cada segundo de cada día. Claro que no significa eso. Qué ridículo sería. No significa que estás orando y por eso no puedes hacer ninguna otra cosa. Orar sin cesar es orar en toda circunstancia. Es vivir dependiendo de Dios constantemente. Es nunca pensar, bueno, estoy bien, eso sí puedo hacer. Y no orar. Tenemos que perseverar en oración. Como Pablo escribió a los romanos y a los efesios. Sí, es que no puedes hacer ninguna otra cosa sino solamente estar orando. Y es decir, no puedo trabajar, no puedo comer, no puedo pasar tiempo con mi familia. Claro que no. Pero todo hacemos en un espíritu de oración, dependiendo totalmente de Dios, reconociendo que sin Él nada podemos hacer. Oramos en toda circunstancia, buena o mala, como iglesia e individualmente también. Y finalmente Pablo dice aquí de que debemos dar gracias a Dios, que es por supuesto lo que hacemos cuando oramos también. La iglesia debería dar gracias en todo, en sus reuniones.
Un cristiano, en general, debería ser caracterizado por la acción de gracias en todo momento, por todo lo que hemos recibido de Dios. No deberíamos estar quejándonos de todo, hermanos, sino dando gracias en todo. Recuerden lo que era el pecado tan grande de los hijos de Israel: murmurar y quejarse constantemente en contra de Moisés y en contra de Dios. Debemos vivir en agradecimiento constante porque Dios nos ha salvado, porque somos hijos y porque tenemos una iglesia. Pues en la iglesia también, entonces, cuando nos reunimos con gozo y en oración, deberíamos hacerlo en agradecimiento, dando gracias a Dios por todo. Damos gracias por el pasado, lo que Dios ha hecho aquí a través de los años, incluyendo los momentos muy difíciles. Damos gracias a Dios por lo que está haciendo ahora, salvando a personas, trayendo a la iglesia a otras personas de diferentes trasfondos. Damos gracias por cómo Dios ha respondido a nuestras oraciones, cómo nos está preservando, lo que está haciendo aquí entre nosotros. Damos gracias a Dios por el futuro, porque confiamos que Dios no va a cambiar, que el Dios dijo quien iba a edificar su iglesia lo va a hacer aquí entre nosotros. Ante todo, damos gracias a Dios cada domingo cuando nos reunimos por Cristo y por su obra. Meditamos en su vida, en su muerte, en su resurrección, en su segunda venida. Cada una de esas cosas nos da una razón para estar agradecido a Dios. Cristo vivió perfectamente, cumpliendo toda la ley, porque no podemos, y sufrió la ira de su Padre sobre nuestros pecados. Murió en la cruz para que tengamos la vida, la adopción de hijos, para que seamos hijos de Dios. Damos gracias a Dios por su resurrección también, que es lo que celebramos cada domingo. ¿Por qué nos reunimos los domingos? Porque Cristo resucitó el domingo. Cada domingo entonces venimos aquí para dar gracias a Dios, agradecerle por nuestra salvación y por Cristo. Y damos gracias a Dios que un día Cristo va a regresar. Un día vamos a dejar atrás este pecado de oscuridad y pecado de miseria y estar con Dios para siempre. Por eso damos gracias a Dios en todo. Damos gracias a Dios por la iglesia universal, por nuestros hermanos en Cristo, en otras iglesias, en otros países. Hay tantas cosas por las cuales podemos dar gracias a Dios. Hace tiempo alguien escribió un libro, y no estoy tan de acuerdo con la autora en otras cosas, pero escribió un libro y tenía como su tema de poder dar gracias a Dios específicamente por las cosas que nos ha hecho. Y no me acuerdo si en el libro o en otro lugar dio la tarea de escribir una lista de creo que 1000 cosas por las cuales estás agradecido. Y una persona piensa, ¿1000 cosas? Nunca voy a poder pensar en 1000 cosas. No 1000 cosas en una hora, pero cada día, cada semana seguimos escribiendo. Nos damos cuenta de que hay tantas cosas por las cuales dar gracias a Dios. En la iglesia y también en sus vidas. Entonces que demos gracias en todo, en toda circunstancia, en todo el tiempo, en nuestras vidas y también en nuestra iglesia. Muchas veces damos gracias a Dios por lo bueno, pero no por lo difícil. No damos gracias a Dios por las pruebas, pero deberíamos. Porque es la voluntad de Dios que demos gracias en todo. Vemos al final del versículo 18. Esta es la voluntad de Dios para con vosotros en Cristo Jesús. Lo más probable es que eso se refiere a los 3 mandamientos, no solamente al versículo 18. Estén siempre gozosos, oren sin cesar, den gracias en todo. Estas 3 cosas, para la iglesia local específicamente, es la voluntad de Dios. Es la segunda vez en este libro que Pablo nos ha dicho, Dios nos ha dicho primero de Pablo, exactamente, específicamente, ¿qué es la voluntad de Dios? ¿Recuerdan capítulo 4, versículo 3? La voluntad de Dios es vuestra santificación, que os apartéis de fornicación. Y como platicamos a veces, pues, ¿qué es la voluntad de Dios para mi vida? Pues aquí está, ser santo, no vivir en pecado sexual. Y aquí también vemos, es la voluntad de Dios para con nosotros en Cristo Jesús, estar siempre gozoso, orar sin cesar y dar gracia en todo. Entonces, hermanos, muchas veces oramos, Dios, muéstrame tu voluntad.
Muy buena oración, muy buena petición. Con toda reverencia, lo explico así. Dios te dice, ya te lo he dicho lo que es y no lo haces. ¿Por qué estás buscando la voluntad de Dios en tu vida para un futuro cónyuge, lo que vas a estudiar, en dónde vas a vivir? Si no obedeces lo que Dios dice claramente, lo que es su voluntad aquí en su palabra. No tiene sentido. Si quieres saber lo que es la voluntad de Dios para tu vida, para cosas en el futuro, obedece su voluntad escrita ahora. Vive en santidad, no vives en pecado sexual. Esté siempre gozoso, ore sin cesar y da gracias a Dios en todo. Individualmente, claro, pero hazlo con tu iglesia. Esta es la voluntad de Dios para ustedes, para nosotros. Y enfatiza Pablo que es la voluntad de Dios para con nosotros en Cristo Jesús. Ese es el enfoque. Cristo es nuestro enfoque. Por quienes y por quienes somos en Él, podemos estar siempre gozosos, orar sin cesar y dar gracia en todo. Entonces, esta es la voluntad de Dios para nuestra iglesia local, hermanos. Que estemos siempre gozosos, que oremos sin cesar y que demos gracias en todo. Aquí vemos cómo deberían ser nuestras reuniones de oración, adoración. Vemos el enfoque de cómo deberíamos actuar, lo que otros deberían ver cuando vienen a nuestra iglesia. Queremos ser una iglesia siempre gozosa, aun cuando pasamos por tribulaciones, aun en tiempos difíciles, aun cuando las cosas no van bien o cuando las cosas sí van bien. Nuestro gozo no cambia, depende de las circunstancias, enfatizo. Nuestro gozo está basado en Cristo, en la salvación, y por eso es algo constante que no tiene que cambiar, que no cambia. Queremos mostrar el gozo de la salvación en nuestra iglesia, en cómo venimos, en cómo estamos en el culto y en cómo salimos. Queremos ser un testimonio a visitas que vienen aquí, a los incrédulos, para que vean algo diferente aquí entre nosotros. Que tengamos cultos reverentes, por supuesto, pero también que tengamos cultos gozosos, porque venimos gozosos, y aquí estamos gozosos y vamos a disfrutar todo el día. Que cantemos y participemos con alegría, que ofrendemos con gozo, que gozosamente pasemos tiempo con los hermanos en la iglesia, aún los indisciplinados, los de poco ánimo y los débiles. ¿Todo está relacionado aquí? Que seamos gozosos de ser parte de esta iglesia local. Que oremos sin cesar también. La oración siempre debe tener la prioridad de nuestros cultos. Ustedes ven, en nuestra liturgia tenemos diferentes tipos de oración. Una oración pastoral, la oración de confesión, la oración antes del mensaje, después del mensaje. Es correcto, es importante orar mucho en el servicio. Una persona dijo una vez que deberíamos orar tanto en la iglesia que las personas, los incrédulos entran y dicen, ¿por qué ustedes oran tanto? Pero también es muy importante el culto de oración. Repito, aquí los miércoles, los domingos cada 15 días, es una parte esencial de una iglesia bíblica. Es la única manera para orar sin cesar, como iglesia, aprovechando cada oportunidad que tenemos para orar juntos. Y que demos gracias en todo. Que nuestros cultos sean caracterizados por agradecimiento a Dios. No nos enfocamos en nosotros cuando adoramos a Dios, sino nos enfocamos en Dios. Por todo lo que Él ha hecho y por lo que sigue haciendo y por lo que va a hacer. Debería recibir toda la gloria y toda la honra en nuestras reuniones. Así deben ser nuestras reuniones como iglesia. Y la otra aplicación, por supuesto, es que la iglesia local se compone de cristianos individuales. Entonces no vamos a adorar a Dios así, si no lo hacemos en privado también.
y viceversa. No lo vamos a hacer en privado si no lo hacemos aquí en la iglesia. Tenemos que vivir de manera siempre gozosa. Los domingos, todos los demás días. Claro que la vida es difícil a veces y pasamos por pruebas, pero tenemos a Cristo. Somos hijos de Dios y tenemos la vida eterna. Tenemos que orar sin cesar, en cualquier circunstancia, dependiendo de Dios. Orando juntos, orando en privado. Y que vivamos constantemente en acción de gracias. Porque tendemos a pedir mucho cuando oramos. Pedimos y pedimos y pedimos, pero también debemos alabar y agradecer, meditar en lo que Dios ha hecho y vivir en gratitud constante. Hermanos, que Dios nos fortalezca a seguir creciendo en esas áreas en nuestra iglesia local. Porque sin duda aquí sí estamos gozosos, sí oramos mucho y sí damos gracias a Dios. Pero que esas cosas siempre sean el enfoque de nuestros cultos. Que nunca perdamos esto. Y más que sigamos creciendo en esas áreas para hacerlo aún más gozosos, más oración, más gratitud. Que nuestra iglesia crezca así. Porque hemos sido salvos para dar testimonio a otros. Ante todo que seamos así para dar la gloria a Dios. Vamos a orar. Damos gracias, nuestro Dios, por esos versículos tan breves, tan sencillos, esos mandamientos que nos das. De estar siempre gozosos y orar sin cesar y dar gracias en todo. Te pedimos, Señor, que nuestra iglesia pueda continuar haciendo esas cosas y crecer aún más. Gracias por los hermanos aquí que sí entienden, que tú has enseñado en esos 10 años la importancia de esas cosas. Señor, tú sabes que nosotros intentamos hacerlo. Pero Señor, anhelamos que todos en nuestra iglesia lo hagan. Queremos estar unidos todos, no solamente algunos. Queremos el privilegio de ver a todos los hermanos en esas reuniones de oración, todos los hermanos gozosos, todos dando gracias en todo, para seguir creciendo juntos, unidos en amor. Señor, no queremos una iglesia dividida entre aquellos que toman en serio eso y aquellos que no. Señor, únenos, convéncenos, danos consistencia o convéncenos la importancia de esas cosas. Ayúdanos a ver, Señor, que eso no son palabras del hombre. No es el ser humano intentando convencer a otro ser humano, es la palabra inspirada y poderosa de Dios. Y ayúdanos, Señor, a no pecar en contra de ti, ignorando tus mandamientos. Señor, perdónanos nuestro pecado. Ayúdanos a dejarlo atrás y empezar a obedecerte. O continuar obedeciéndote. Pues gracias, Señor, por tu misericordia, que nos has enseñado otra vez la importancia de esas cosas. Ayúdanos, te pedimos, a arrepentirnos de nuestro pecado, a hacer los cambios necesarios para transformar nuestras vidas y hacer los cambios en los hábitos. Que tu Espíritu Santo sigue santificándonos, Señor. Haz crecer nuestra iglesia, Señor. Te lo pedimos en nombre de Cristo. Amén.